Hot Jazz Jack, una aventura de Ferdinand Blake, por Pedro Fernández Cuesta, Apeiron Ediciones 2024. Ferdinand Blake, detective poeta, va escribiendo a medida que avanza en cada una de sus investigaciones un soneto que concluye al dar con la solución del caso. Esta es la segunda aventura de Ferdinand Blake. La acción transcurre en los años 30, en Big City, una ciudad imaginaria. Cuando el joven escritor Jack Kane desaparece misteriosamente y Ferdinand Blake decide ocuparse del caso, empieza a tejerse la trama, una trama aderezada de emociones y peligros. Pero, además, Hot Jazz Jack es una historia de amor entre el joven Jack y la joven May, un amor que bien puede calificarse de romántico, concepto vulgarizado y demonizado en nuestros días y que el autor de Hot Jazz Jack, que conoce bien la historia del movimiento romántico, revitaliza. Porque, más allá de la vulgarización y de la demonización, existe un auténtico romanticismo de profundo origen. También está Sheila Sullivan, la chica que hace tilín a Blake, y Chuck, su perrito, y Manfred Strong, el hercúleo ayudante de Blake, y luego están los malos y los regulares y etcétera, etcétera, etcétera. Ferdinand Blake, el detective de Hot Jazz Jack, es un detective típico y atípico. Toda la novela Hot Jazz Jack es atípica, aun integrando en ella lo típico. Así, en conjunto, la novela se muestra atípica, aunque este apartamiento de lo conocido pueda no percibirse de entrada. En Hot Jazz Jack se integran ciertas convenciones, como la del protagonista alto, joven, fuerte, apuesto, valiente, inteligente y noble. Así es el detective Blake, un personaje como de historieta de las de antes, de aquellas que todavía aquí, en España, nadie llamaba cómic. El protagonista, como dechado de todas las virtudes, retrotrae a aquellos héroes de la infancia como el Inspector Dam, el Capitán Trueno o el Sheriff King. La sublimación de las cualidades humanas de estos héroes de historieta es propia del mito. Sin desdeñar la realidad, Hot Jazz Jack pertenece a lo mítico. Se trata, eso sí, de una mitología personal, individual. El autor, lejos de las grandes mitologías, crea su propia mitología. El autor evita conscientemente una psicología compleja en la caracterización del detective Blake. Y, sin embargo, cuando un personaje regatea datos psicológicos puede producir en el lector con imaginación un efecto contrario, el de la potenciación de lo dado. Esto es lo que experimentó el autor con aquellos personajes de historieta. Regateaban tanto sus sentimientos que las pocas veces que los mostraban, estos adquirían un valor extraordinario. Hot Jazz Jack es sutilmente vanguardista. La primera novela del autor, El Doctor Goodman, publicada en 1997, era extremadamente vanguardista. Entre esta primera novela y Hot Jazz Jack aparecieron otras muchas obras de Pedro Fernández. En todas ellas están presentes, en mayor o menor medida, los rasgos estilísticos que se muestran en El Doctor Goodman. En mayor o menor medida, es decir, con mayor o menor explicitud. En Hot Jazz Jack, lo vanguardista se muestra tenuemente, sutilmente, pero se muestra. Se muestra textos entre paréntesis o corchetes que súbitamente se interponen en la narración cual ecos cubistas. Se muestra, también como reminiscencia de la vanguardia y de la historieta, las onomatopeyas. Rin, rin, clic, ejem, plas, ajá, chaf, guau, guau, bang. Se muestra, expresionismo. El viejo letrero estaba torcido. Todo el edificio, 2 pisos, ventanas asimétricas, parecía torcido, como aquel barrio entero, casas agrietadas que se apoyaban unas contra otras, como aquellas miradas atravesadas de los transeúntes torvos. Se muestra división no convencional de los capítulos, 3,
en apartados de duración imprevisible, varias páginas o 2 líneas, etcétera, etcétera. Mas, simultáneamente, Hot Jazz Jack es clásica, clara, impresionista. Una novela vanguardista o, si se quiere, experimental, es aquella que, sin desdeñar la tradición, se adentra por caminos no hollados. Cada obra del autor de Hot Jazz Jack, aun manteniendo unas constantes, un estilo, es siempre distinta. Cada novela es una nueva búsqueda. El estilo que permanece es la esencia del yo. Los vanguardistas más profundos, como Picasso, Modigliani, Klee, Lorca, Kafka o Azorín, son así, pues se adentran por caminos no hollados sin desdeñar la tradición. El autor siente predilección por las historietas de antes, por las películas de antes, por las novelas de antes, y eso se nota. Hot Jazz Jack no tiene nada que ver con la novela negra actual, se sitúa en el polo opuesto. La novela negra actual ofrece brutalidad, morbo, crueldad, y para justificar esta carnaza, este cebo disfraza de necesidad, crítica social, por ejemplo, la gratuidad de esta brutalidad, de este morbo, de esta crueldad. La fuerza de una novela debe residir en los valores puramente literarios. En la novela policíaca típica o estándar, la que sigue el patrón clásico, cualquier dicho o hecho que se presente en su transcurso ha de estar supeditado a la trama policíaca. En Hot Jazz Jack, en cambio, todo dicho o hecho está supeditado a una trama o correspondencia más amplia, formal, literaria, que sobrepasa la estricta trama policíaca, sin que ésta llegue a ser nunca para el autor mero pretexto. Hot Jazz Jack pertenece, por derecho propio, al género policíaco, pero de forma atípica, y así muchos puristas del género quizá interpreten como defectos lo que no son sino virtudes. Convendría recapacitar, en todo caso, en lo siguiente. Si indagamos en la génesis de las narrativas de género, policíaca, terror, amor, ciencia ficción, comprobaremos que éstas no estaban constreñidas en sus orígenes por reglas o normas restrictivas, temáticas o formales, y que, por el contrario, estas narrativas pregenéricas dialogaban libremente entre sí. Pero ya se sabe, lo convencional facilita la labor editorial, las ventas, así como la labor de los críticos de profesión. Con educación, sutileza y buenas maneras, Hot Jazz Jack se salta todas las convenciones periclitadas, todas las rutinas e inercias literarias. Hot Jazz Jack, una aventura de Ferdinand Blake. Por Pedro Fernández Cuesta. Ya no nevaba cuando Jack regresaba a su pensión. Había, aún era de noche, menos gente por la calle. Quizá no hacía más frío, pero a Jack le parecía que hacía más frío. Quizá no hace más frío, pero a mí me parece que hace más frío, pensó Jack. También había menos tráfico. Jack estaba mucho más contento que a la ida, pero las calles parecían más tristes que a la ida. Pero más que tristeza, era algo peor que tristeza. Es algo peor que tristeza, pensó Jack. Pero la mirada del viejo le protegía. Algo es algo, pensó Jack, aun sabiendo lo absurdo de aquel pensamiento. Es absurdo. ¿Por qué la mirada del viejo iba a protegerme?, pensó Jack. Y, sin embargo, la idea de que la mirada del viejo le protegía seguía allí, en mí, pensó Jack. Quizá simplemente porque no le quedaba más remedio, porque en las calles había algo más que tristeza, algo escalofriante o demoníaco. No, Jack no encontraba la palabra exacta. Pero en cualquier caso, un fuerte presentimiento de peligro, y más aún en la calle sombría por la que entraba ahora. El viejo me protege, dubidú, empezó a canturrear Jack en la noche fría,
bien hundidas las manos en los bolsillos del abrigo, bien heladas las orejas, bien encasquetado el sombrero, el paso rápido. Pero Jack sabía que aquellos dos hombres patibularios que se acercaban no se limitarían a pasar a su lado. En cuanto vio cómo caminaban y cómo caminaban, en cuanto vio cómo se acercaban y cómo se acercaban, supo que no pasarían de largo, supo que se detendrían, pero aún no habían llegado. Avanzaban despacio, y ahora Jack Kane también había aminorado su marcha. Jack llevaba dinero encima, lo que Mortimer le había pagado, porque Mortimer le pagaba así, noche que tocaba, noche que le pagaba. Así le dijo que lo haría y así lo estaba haciendo. Los dos patibularios cada vez estaban más cerca. Entonces, aquella noche memorable iba a terminar así. Pero, ¿cómo? Pues al menos perdiendo el salario del día. Jack lo daba por hecho y hubiera querido estar ya sin el dinero y que los patibularios estuvieran ya lejos de allí. Pero los dos patibularios, aunque cada vez estaban más cerca, aún no habían llegado. Pero llegarían. Era cuestión de segundos. Y entonces, ¿qué pasaba con la mirada del viejo? ¿Dónde estaba la mirada protectora del viejo?